sensores y o transmisores de posición binario. Sensor de final de carrera. Están colocados en el yugo de la válvula y son excitados por una pequeña palanca fijada al vástago. Pueden ser electromecánicos y de proximidad, y permiten la señalización a distancia en el panel de control de la apertura, del cierre o del paso por una de varias posiciones determinadas del obturador de la válvula. Revelan estos puntos con mucha mayor seguridad que la simple indicación de la señal de salida del controlador leída en un manómetro situado en el panel de control. No presentan la posibilidad de una avería en la línea neumática y no poseen el error dinámico inherente a una transmisión de la señal del controlador de la válvula. El detector de proximidad es un elemento de estado sólido que con un oscilador es amortiguado cuando se aproxima a una placa metálica cambiando su señal de salida. Puede montarse lateralmente en la válvula de control y excitar relés, alarmas, etc. En este caso, este funciona de tal manera que viene un pistón y baja este. Entonces ahí es cuando agarra el sensor y ya hace su funcionamiento. Mecánicos. En muchos sistemas de producción se utilizan interruptores mecánicos de posición para identificar la ejecución de los movimientos. Además, estos componentes están sometidos a desgaste. En contra, los sensores de proximidad funcionan electrónicamente y sin contacto. Son dispositivos que cambian su comportamiento bajo la acción de una magnitud física que pueden directa o indirectamente transmitir una señal que indica cambio. Directamente, la conversión de una forma de energía a otra se llaman transductores. Indirecta, sus propiedades como la resistencia, la capacitancia o la inductancia. La señal de un sensor puede ser usada para detectar y corregir las desviaciones de los sistemas de control e instrumentos de medición. Son interruptores que se activan por la pieza de seguimiento y estos sensores tienen dos posiciones diferentes, dentro y fuera, abierta o cerrada, que sirven para definir el escenario. Los fotoeléctricos. Las barreras fotoeléctricas son utilizadas en la prevención de accidentes. A menudo deben satisfacer ciertas condiciones que se detallan en regulaciones específicas según requerimientos concretos de cada país. Aquí su forma es que agarra la camarita, el sensor, y es de la manera que se da cuenta de todo lo que está pasando. Los ultrasónicos se basan en el fenómeno ultrasónico caracterizado porque las pequeñas perturbaciones de presión en el seno de un fluido se propagan a la velocidad del sonido correspondiente al fluido. Si además el fluido posee también la velocidad, entonces la velocidad absoluta de la propagación de la perturbación de presión es la suma algebraica de ambas. En la práctica, las pequeñas perturbaciones de presión son pequeñas crestas de ondas sinoidales, cuya frecuencia está por encima del rango audible para el ser humano, sobre los 20.000 Hz, siendo 10.000 Hz un valor habitual. Una aplicación de la supervisión de niveles de llenado por medio de sensores de proximidad ópticos, capacitativos y ultrasónicos es este. Este ejemplo nos dice, vienen siendo los sensores ultrasónicos y mientras el sensor vaya sintiendo la presión o ¿cómo se llama? Las perturbaciones del agua, hasta que llega aquí y el sensor siente la perturbación, es cuando detiene el llenado o cuando está aquí, es cuando lo empieza a volver a llenar. Inductivos. Se diseñan para detectar materiales ferrosos sin contacto, siempre y cuando se encuentren dentro del rango sensado, y son útiles para diversos procesos automatizados. Por ejemplo,
orientan brazos de robots para la manipulación de productos debido a que solo sirven con objetos de metal. Pueden aprovecharse para detectar a través de plásticos. Se ofrecen en diversos tamaños, formas y diseños. Sin embargo, todos utilizan el mismo fenómeno físico y alternan las corrientes de electricidad. Funcionan también para detectar la ausencia de metales. Son muy robustos por sus componentes básicos como bobinas y piezas de metal. Si bien tienen una excelente reputación, no se utilizan tanto como los sensores capacitativos por su peso y solidez. El enrollamiento de las bobinas y sus materiales de gran tamaño hacen que su fabricación requiera más recursos y esfuerzos en comparación con los modelos capacitativos. Sin embargo, su precisión es alta, son fiables y los más convenientes para detección de metales. Se tratan de sensores más económicos que los ejemplares capacitativos y su diseño evita daños por cortocircuitos. Son útiles para detectar en temperaturas extremas desde hasta 70 hasta menos 25 grados centígrados. Su robustez los vuelve resistentes a golpes, además no cuentan con constante deslizante, aunque su potencia de salida es alta. No tienen contacto con los objetos, por lo que su vida útil incrementa. Cuenta con resistencia estática interna baja y son estables ante perturbaciones. No presentan problemas si ocurren derivas de la tensión continua. Capacitativos. Los capacitativos se tratan de dispositivos eléctricos que reaccionan ante metales y no metales que sobrepasan una capacidad específica al acercarse a la superficie activa. Cuanta más alta sea su constante dieléctrica, mayor será la distancia de conexión respecto a un material determinado. Los sensores capacitativos se utilizan para identificar objetos para distintas clases de controles de nivel de carga de líquidos y sólidos y para conteos. Su función es señalar modificaciones de estado con base en la variación del estímulo de un campo eléctrico. Se construyen con base de un oscilador RC y detectan piezas mediante la medición de cambios en la capacitancia que depende del tamaño, masa, distancia hasta que la superficie sensible del sensor y constante dieléctrica de los objetos por detectar. Los cambios en la capacitancia e influencia del material por detectar hacen que incremente la amplificación y se active el oscilador. El uso de un potenciómetro controla la realimentación del oscilador. Los sensores capacitativos tienen muchas aplicaciones, como por ejemplo, pueden detectar madera, cerámica, cartón, plástico, vidrio, laminados o granulados, aluminio, polvos, minerales como la arcilla, el cemento, el talco, entre otros. Funcionan con todo tipo de líquidos, por ser excelentes actuadores sin importar su color, viscosidad y si son o no conductivos. Los usuarios pueden lograr excelentes sistemas para controlar niveles mínimos y máximos de sólidos y líquidos con la instalación de uno o dos detectores. Funcionan incluso sumergidos en los productos. Son útiles para el conteo de botellas, paquetes, cajas, entre otras piezas. Si bien su distancia de detección es corta y varía según los materiales por sensor, cuentan con muchas configuraciones y pueden detectar a través de materiales diversos. Son muy sensibles a los factores ambientales, sin embargo se adaptan en entornos industriales y su vida útil es larga. No requieren mucho mantenimiento y detectan cualquier material sin tener contacto físico, lo que evita desgastes. Puede usarse para medir el posicionamiento, lo que es útil para determinar niveles de llenado de líquidos o productos de granel. Se utilizan también para proteger contra desbordamientos, detección de fugas y protección de bombas contra la marcha en seco. Sensores o transmisores analógicos. Sensor de posición proporcional.
Los sensores de posición son dispositivos que permiten determinar la posición lineal o angular de un objeto y convertirla en una señal transmitida a la unidad de control a través de un bus de campo. La posición es la segunda magnitud física más medida en la industria, después de la temperatura. Los sensores de posición tienen una amplia variedad de aplicaciones industriales y comerciales. Los sensores de posición los podemos encontrar como posición lineal y posición angular, y permiten determinar la ubicación de un objeto, y es común que se le adapte una electrónica especial para determinar con exactitud la ubicación. El principio de funcionamiento de un sensor de posición se basa en el concepto de la ubicación en la que el objeto detectado se encuentra. Todos los sensores de posición se pueden clasificar como absolutos o incrementales. La salida desde un sensor incremental solamente cambia cuando cambia la posición. Los sensores absolutos generan una señal que es proporcional a la posición real, ya sea estacionaria o móvil. Una buena prueba para determinar si un sensor es absoluto o incremental es considerar lo que sucede durante el encendido. Si hay una señal de la posición real sin ningún movimiento, entonces estamos ante un sensor absoluto. Sensor de velocidad. Un sensor de velocidad es la pieza de tu vehículo encargada de transmitir la información de velocidad gracias a que es un captador magnético al motor a través de la computadora, es decir, este sensor envía la corriente alterna a la ECU y la interpreta como velocidad del automóvil. El sensor de la velocidad se encuentra ubicado en donde anteriormente iba el cable del velocímetro, específicamente sobre el transeje. Ciertamente, los sensores de velocidad tienen algunas ventajas, como por ejemplo, son resistentes a las impurezas, vibraciones y golpes. Además de ello, los sensores no requieren de mantenimiento. Características de funcionamiento del sensor de velocidad. El sensor de velocidad manda señales al motor dependiendo de la velocidad que el conductor accione mediante el acelerador. Es decir, que si el conductor maneja lentamente, el sensor enviará frecuencias bajas al motor, y si maneja de forma rápida, el sensor enviará frecuencias altas. El sensor también cumple con una función denominada curve-off, la cual es encargada de que el auto no consuma combustible mientras el conductor no pise el acelerador. El sensor está compuesto por un imán el cual se mueve a medida que el motor se acelere, generando un campo magnético que es el que forma la corriente en la bobina. Tipos de sensores. Imán permanente. Puedes encontrarlos de tipo generador de imán permanente que genera electricidad de bajo voltaje, muy parecido a la bobina captadora del distribuidor de sistema de encendido. Tipo óptico. Es aquel que posee un diodo emisor de luz y una foto de transmisión. Sensor de aceleración. Los acelerómetros o sensores de aceleración están pensados para realizar una medida de aceleración o vibración. Estos proporcionan una señal eléctrica según la variación física que miden. En este caso, la variación física es la aceleración o la vibración. Existen diferentes modelos que combinan las diferentes tecnologías existentes, siendo principalmente acelerómetros piezoresistivos, acelerómetros piezoeléctricos y acelerómetros capacitivos. Según esta tecnología, los rangos de medida son diversos, desde pocos hertz hasta miles de hertz. Lo mismo ocurre con la frecuencia según el tipo de la tecnología. Podemos medir muy bajas frecuencias hasta muy altas frecuencias, alcanzando los miles de hertz. Por último, el formato no es menos importante, ya que puede ser más o menos robusto. Esto implica un mayor o menor peso, factor fundamental en la medida de aceleración y vibración. Sensor de fuerza. Los sensores de fuerza piezoeléctricos se basan en el principio de medición piezoeléctrica. Son adecuados para medir fuerzas dinámicas y
antiestáticas. La fuerza que actúa sobre el cuarzo incorporado en el sensor genera una carga proporcional en la salida de señal. Un amplificador de carga posterior lo convierte en una señal de proceso que puede evaluarse. Una de las ventajas especiales del elemento de medición piezoeléctrico es su precisión de medición constante en un amplio rango de medición. Por lo tanto, es posible utilizar un sensor muy grande para medir las fuerzas más pequeñas con la precisión de medición constante. Los sensores piezoeléctricos también se caracterizan por un elevado nivel de protección contra la sobrecarga, lo que elimina la necesidad de medidas de protección, especialmente en rangos de medición bajos. Los transductores de fuerza son sensores que se basan en el principio de galgas extensométricas. Son adecuados para la medición de fuerzas de tracción y comprensión estáticas y cuasiestáticas. Los transductores de fuerza también se pueden utilizar para pesar y determinar pares. Todos los términos se utilizan ahora universalmente, por lo que no es posible establecer una delimitación clara. Sensor de par. Los sensores de par y torsión miden la fuerza de torsión a la que se somete un eje durante las diferentes fases de su funcionamiento, bien sea en el arranque, dinámico o en parada. Estos sensores de par y torsión se utilizan para ensayar y estudiar elementos de rotación como motores, generadores, alternadores, etc. Aunque también hay sensores de par estáticos que miden la torsión o par sin que exista rotación, por ejemplo, en una llave dinamométrica. Un transductor de par proporciona una variación mecánica en una eléctrica. En este caso, una torsión se traduce en una variación de voltaje. Los tipos de sensores de par y torsión son diferentes, pero por tecnología se dividen en estáticos o dinámicos. A su vez, estos últimos se dividen en sensores de par dinámicos sin escobillas o anillos rozantes, y sensores de par con escobillas o anillos rozantes. Los formatos son variados, aunque siempre hay un denominador común. Consta de un eje instrumentado que ha de ser intercalado entre fuente y carga para que el sensor de par sea sometido a la torsión que deseamos medir. Sensor de deformación. Todos los sensores de deformación están proyectados para la conversión de movimiento mecánico en señales electrónicas mensurables. La deformación experimentada por un sensor es proporcional a la resistencia, capacitancia o inductancia. Cables que son mantenidos bajo constante tensión se hacen más largos y su área transversal se reduce. La resistencia, o en este caso la R, cambia proporcionalmente la sensibilidad de deformación de la resistencia del cable. El factor del sensor es otro término para la sensibilidad de deformación. Para encontrar el sensor de deformación ideal en las configuraciones de fabricación, se tiene que considerar el tamaño para cada aplicación, el costo y la facilidad de aplicación, las variantes de sensibilidad a temperatura y sensibilidad de deformación mensurable. Sistema de medición por coordenadas. Convencionalmente se hacían las mediciones visualmente empleando un comparador óptico o un microscopio de medición. Esto requería experiencia y habilidad para apoyar los instrumentos, así como tiempo para lograr la medición real. Por otro lado, una máquina de medición por coordenadas mide la altura, el ancho y la profundidad del objeto, utilizando tecnología de procesamiento de imágenes. Conjuntamente, tales máquinas pueden medir automáticamente el objeto, registrar los datos medidos y obtener valores especiales mediante el uso de varios cálculos. Las máquinas de medición por coordenadas pueden ser modelos de contacto conocidos como sondas táctiles, que usan un objeto esférico y al realizar las mediciones, o modelos sin contacto que utilizan otros métodos como láseres. Algunos modelos diseñados para la industria automotriz pueden incluso medir objetos de más de 10 metros de tamaño. Una aplicación o ejemplo es medir la diferencia entre un objeto y el diagrama de su molde, como aquellos que se usan con las piezas de automóviles y para los objetos 3D, tales como piezas mecánicas. Tras la reciente expansión de las
impresoras 3D existe una nueva tendencia hacia la medición de las dimensiones de las piezas existentes y las estándar con una máquina de medición por coordenadas y la creación de prototipos basados en estos datos con una impresora 3D. La forma en que funciona, estas máquinas se tiene que llevar el objeto de medición al laboratorio de metrología por lo menos 5 horas de su medición para permitir que éste se ajuste a una temperatura ambiente, generalmente los 20 centígrados. Esto evitará errores debido a la expansión térmica. Se realizan las mediciones siguiendo el procedimiento de manejo de la máquina y los datos medidos se pueden importar a una PC donde se pueden usar como datos 3D. Sistema de visión. Los sistemas de visión artificial son métodos automatizados e inteligentes que permiten de forma precisa y detallada procesar, analizar las imágenes de los productos en las líneas de montaje, gracias a los diferentes software instalados en los sistemas y las cámaras de visión artificial. Las máquinas automatizadas pueden llegar a detectar o identificar anomalías en los productos. Por tanto, pueden efectuar cualquier acción para corregir tales detalles siguiendo los parámetros establecidos por el operador. Es por esto que la visión artificial es una herramienta imprescindible para inspeccionar y detectar cualquier error de los procesos de producción. Sensores de visión. Este tipo de herramienta que ha sido diseñada para solucionar problemas concretos y fáciles, pues sus capacidades a diferenciar de otros sistemas son reducidas. Por esta razón, los sensores de visión se encargan principalmente de ofrecer resultados de paso o fallo. No obstante, cabe destacar que a pesar de sus limitaciones, esta tecnología tiene la ventaja de ser más funcional que los tradicionales sensores fotoeléctricos, pues su instalación, puesta en marcha y manejo son muy sencillos. Sistemas de visión avanzados. Si bien esta herramienta posee algunas similitudes con los sistemas de visión integrados, su rasgo distintivo radica en la potencia avanzada de su hardware y el gran número de software que posee que le permite analizar múltiples datos de manera simultánea.